que la particularidad del dolo eventual con respecto al dolo directo y al dolo indirecto es que no se ubica dentro de la misma fase del delito. Miren que un delito para su configuración requiere de acción y resultado. Acción, que es el comportamiento, la conducta desplegada por el sujeto, y el resultado, que ya es la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Entonces, lo cierto es que en el dolo eventual, la acción, perdón, la voluntad está dentro de la acción, porque dentro de ese camino del iter criminis, que ya lo hemos analizado en clases anteriores, lo cierto es que el sujeto tiene una voluntad criminal, y esa voluntad criminal está dentro de esa fase interna, y esa voluntad criminal la ejecuta cuando ejecuta la acción, y ya después de eso, pues ya, digamos, se determinará si existe o no existe resultado. Pero lo cierto es que dentro de la acción se encuentra la voluntad para cometer un delito. Eso pasa en el dolo directo y en el dolo directo. En cambio, que en el dolo eventual, la voluntad se configura en el resultado. Es decir, que en este caso, la acción misma no reviste voluntad de cometer un delito. Porque recuerden, y como lo comento aquí y como lo resalto en esa diapositiva, cuando el sujeto despliega una acción antijurídica, no pretende un resultado. Sin embargo, el resultado queda librado al azar. Ahora, la cuestión es que si el resultado efectivamente se da, se materializa, ahí en ese caso se genera la voluntad. Por eso estamos hablando de una voluntad tácita. Estamos hablando de que el sujeto acepta el delito, pero si éste efectivamente se da, porque el resultado ha quedado librado al azar. En consecuencia, tanto en dolo directo como el indirecto como el eventual, hay voluntad. Otra cosa es que para el dolo directo y el dolo indirecto la voluntad esté en la acción misma, en el inicio de la conducta. En cambio que para el dolo eventual la voluntad estará en el resultado, si efectivamente se da. Se configura por consentimiento tácito. Entonces miren que sí hay voluntad, porque esa es la gran pregunta del dolo eventual. ¿Hay voluntad o no hay voluntad en el dolo eventual? Sí existe. La cuestión es que está localizada en el resultado y no localizada en la conducta como tal. Pero para que exista dolo en general, tiene que haber siempre voluntad, o en la acción o en el resultado, pero tiene que haber voluntad. Y ya miraremos cómo eso pues es diferente en razón de la culpa consciente, como lo miraremos a continuación. Muy bien. Vemos acá que ya habíamos entrado a los campos de la culpa. Y la culpa en este caso tenemos que asimilarla a los delitos que son sin intención. Entonces quiero que comprendan eso. Cuando hablamos de dolo es con intención y cuando hablamos de culpa es sin intención. En este caso, la culpa se da por otra fuente, por otra causa diferente, que ya no es la voluntad del sujeto, sino la falta al deber objetivo de cuidado, que es como digamos la esencia de la culpa. Hemos entrado a analizar cuáles son esos tres requisitos de la culpa, o sea, básicos, ¿no? Para poder comenzar a comprenderla y después miraremos sus diferentes clasificaciones. Este primer requisito es el elemento cognitivo, que quiere decir que en este caso el sujeto debe conocer que una conducta efectivamente es un delito. Ese elemento cognitivo hace parte tanto del dolo como de la culpa como de la preterintención. Es decir, es un requisito que subyace a todos estos, a todas estas modalidades de la conducta. Ahora, la cuestión es entender, o por lo menos desde este punto de vista, que la culpa, como digamos un elemento cognitivo dentro de la culpa, tiene, digamos, que ver con el nivel de conocimiento que pueda tener una persona respecto a un delito o no. Aquí por eso, ya les había comentado, que efectivamente, o sea, hay delitos que cualquier persona con conocimiento promedio los puede conocer, como por ejemplo un homicidio, que es digamos, el homicidio, que es el delito culposo más conocido. Entonces, lo cierto es que, o sea, el conocimiento del hombre promedio nos permite entender
que quitarle la vida a una persona es un delito. No se requiere, digamos, mayor capacidad intelectual para comprenderlo. Entonces, digamos, es por lógica que el elemento cognitivo se configura, pero digamos, hay delitos culposos que son un poco más complejos y que sí requieren conocimientos más especializados para poder comprenderlo. Y por eso justamente tenemos que en el caso de los delitos culposos, que en este caso pueden ser cometidos por servidores públicos en estos eventos, se requiere, o se da ese elemento cognitivo en razón de las funciones que los servidores públicos tienen en relación con su cargo. Porque, por ejemplo, si hablábamos acá del peculado culposo, lo cierto es que para poder, en este caso, entender que un servidor público tiene unas funciones, dentro de ellas mismas está la capacidad de comprender que tiene bienes del Estado bajo su cargo y por lo tanto a él existe ese deber, esa función de custodiarlos de la manera adecuada, de vigilarlos de la manera adecuada. Entonces aquí el elemento cognitivo se configura porque él conoce las obligaciones del cargo público, porque están esas obligaciones dentro de una ley, dentro de un reglamento. O sea, usted como servidor público conoce cuáles son sus deberes. Y entonces, conociendo cuáles son sus deberes como servidor público, sabe que en este caso tiene deber de custodia, deber de vigilancia sobre los bienes del Estado, y si los en este caso se pierden de manera culposa, por ser imprudente, negligente, tendrá que responder por ello. Es decir, en este caso, la cuestión culposa está derivada del conocimiento de la función del servidor público. Con respecto a la falta del deber objetivo de cuidado, que es el segundo requisito general de la culpa, ya hemos entendido que en este caso es el elemento que configura el delito, porque es la causa o la razón que da lugar a ello. Y aquí entendemos bajo tres formas la falta del deber objetivo de cuidado, lo que tiene que ver con la imprudencia, la negligencia y la impericia. Imprudencia como un comportamiento positivo, que en este caso es, bueno, realizar acciones riesgosas sin tener en cuenta las consecuencias, la negligencia, que es ese comportamiento negativo, el no hacer, teniendo el deber jurídico de hacer en este caso, es decir, no tener el debido cuidado o diligencia, y la impericia, que está relacionada con un comportamiento positivo, que es realizar actividades pues, riesgosas sin el conocimiento o la experiencia suficiente para ello. Eso ya lo hemos explicado con algunos ejemplos. Y finalmente, lo que tiene que ver con el concepto de previsibilidad como tercer requisito general de la modalidad culposa, que en este caso no es otra cosa que entender que la previsibilidad es esa capacidad lógica para poder saber que algo va a ocurrir. Lo cierto es que en términos penales, cuando algo es previsible, es sancionable. Si una circunstancia no es previsible, no es sancionable. Digamos, esa es la situación de la previsibilidad. Saber que algo puede ocurrir a través de un procedimiento lógico, a través de un razonamiento, a través de una regla de la experiencia. Algo puede ocurrir. Entonces miren que sobre este punto de la previsibilidad vamos a poder comprender y sobre este punto van a recaer algunas preguntas de parcial, porque justamente es la previsibilidad la que podría determinar si existe una conducta culposa o existe una causal de ausencia de conducta y con ello no se castigaría o no se sancionaría penalmente a una persona. Hemos propuesto desde temáticas anteriores eh, unos ejemplos que estaban ligados al concepto de causal de ausencia de conducta, pero también, digamos, son muy parecidos con cuestiones que podríamos entender como delitos culposos. Ejemplo, digamos como cuando proponíamos que una persona va conduciendo un vehículo y que de repente, de manera imprevisible, digamos, sale una piedra por el camino y llega, pierde el control del vehículo y atropella a una persona. Entonces diríamos ahí, esa situación es imprevisible, el sujeto, pese a ser diligente, no podía conocer que una piedra iba a salir por la carretera y en consecuencia, pues digamos, desviar, en este caso, el vehículo y a partir de ahí atropellar a una persona
Esa es la cuestión, previsibilidad o imprevisibilidad. Si la situación es imprevisible, o sea, porque el sujeto era diligente y simplemente de manera intempestiva sale una piedra y él no podía prever la situación y bajo esa situación él pierde la dirección del vehículo y atropella a una persona, estaríamos hablando de una causal de ausencia de conducta. Por lo tanto, no hay conducta, no hay voluntad, era imprevisible y no hay delito. Pero, por ejemplo, si variamos un poco esa misma situación y le colocamos un factor previsibilidad, cambiará el resultado. Porque, por ejemplo, digamos que el sujeto va conduciendo y llega a un punto en el cual es conocido que en ese lugar como tal, pues bueno, hay piedras que salen de manera de, digamos, hay piedras, es un lugar en el cual hay caída de piedra. O por ejemplo, inclusive, ya hay señalización que indica que en ese lugar hay que andar con mucho cuidado o a cierta velocidad porque hay caída de piedras. Y en consecuencia el sujeto, pese a esas, digamos, pese a esas precauciones que debería tener, no lo hace y sigue conduciendo de manera normal y en consecuencia cae una piedra y a partir de ahí pues pierde el control del vehículo y atropella a una persona. Ahí tenemos que ya no estamos en una causal de ausencia de conducta, sino que estamos ya en la fase de un delito doloso, porque el sujeto fue imprudente, ya que la circunstancia sí era previsible, porque hay mensajes de precaución y él no los tiene en cuenta y él asume la actividad riesgosa. En consecuencia, si la situación sí es previsible, estamos hablando de delito culposo. Si la situación no es previsible, estaríamos entrando en el campo de las causales de ausencia de conducta. Esa es la cuestión para poder comprender que la previsibilidad es importante en materia penal. Muy bien, continuamos entonces y entramos en este caso a las clasificaciones de la culpa. Y vamos a encontrar dos. La primera, que es la culpa con representación o culpa consciente, y la segunda, que es la culpa sin representación o culpa inconsciente. Vamos con la primera. El fundamento de la culpa en términos generales lo encontramos en este caso en el artículo 23 del Código Penal, como ya lo había mencionado, que menciona lo siguiente. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debe haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces, en este caso, allí encontramos las dos clasificaciones de la culpa consciente o con representación y la otra forma de culpa que es la inconsciente y la culpa sin representación. Entonces, en este caso, aquí en esta diapositiva, les resalto donde aparece el extracto, el pedazo como tal, que nos indica la culpa con representación, que dice que o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Muy bien, así entonces, los requisitos de la culpa con representación son los siguientes. En primer lugar, se presenta el aspecto o el elemento cognitivo. Si el sujeto conoce que efectivamente una conducta es un delito. El siguiente requisito es este, y es como la esencia, digamos, de la culpa consciente y por eso se llama así. El sujeto es consciente de la realización de la falta al deber objetivo de cuidado. Miren que esto es un aspecto subjetivo, porque el sujeto se da cuenta de que efectivamente está faltando al deber objetivo de cuidado. Es decir, se da cuenta que él es consciente de su imprudencia. O sea, él sabe que está siendo imprudente. Él sabe que está siendo negligente. Se da cuenta de ello. O sea, esa es la cuestión de la culpa consciente. Pero miren que hay una diferencia entre tener dolo y ser consciente de que es siendo imprudente. Tener dolo es voluntad para cometer un delito. En cambio que acá la cuestión de ser consciente es, digamos, una forma de darse cuenta de que efectivamente él es imprudente. Sin embargo, pues bueno, asumirá las consecuencias del mismo. Pero lo cierto es que el elemento consciente es justamente eso, que él se da cuenta, que él sabe que efectivamente está siendo imprudente, de que él sabe que está siendo negligente, de que él conoce, de que no tiene pericia para asumir una actividad riesgosa y aún así lo hace. En consecuencia,
Esa es la primera parte o el segundo elemento de la culpa consciente. Tercer requisito, representación de resultado. El requisito anterior va ligado con este, porque si el sujeto es consciente de su imprudencia, de su negligencia, el sujeto a partir de ahí, mentalmente, también se puede representar un resultado. Porque, o sea, miren que por lógica, si sé que soy imprudente, pues sé que mi imprudencia puede generar resultados lesivos de bienes jurídicos tutelados. Sé que mi imprudencia puede generar una muerte. Sé que mi imprudencia puede generar una lesión. O sea, soy consciente de ello. Soy consciente de la imprudencia y soy consciente del resultado que se puede dar a partir de la imprudencia. Y siguiente, requisito, el cuarto, que en este caso el sujeto, pese a lo anterior, confía en que puede evitar el resultado. Esto es el requisito principal, y quiero que lo resalten desde ya, con el que vamos a diferenciar esta culpa con el dolo eventual. Porque en este caso, miren que ese elemento subjetivo nos indica que el sujeto no quiere un resultado que afecte un bien jurídico tutelado, no quiere cometer un delito. Por eso dice justamente, el agente confía en poder evitar el resultado. En cambio, que en el dolo, miren que el sujeto lo deja librado al azar y lo acepta. Acá no, acá el sujeto simplemente confía en poder evitar el resultado. Y finalmente, el último requisito, que es que se produce el resultado. O sea, en los delitos dolosos siempre tiene que haber resultado. De lo contrario, no se configura como tal el delito culposo. Miren entonces esa configuración de la culpa con representación o también llamada culpa consciente. El sujeto efectivamente se da cuenta de su imprudencia. El sujeto efectivamente puede prever un resultado lesivo. Él sabe que puede cometer un delito. Sin embargo, él internamente confía en poder evitar ese resultado. Confía pues en sus capacidades y él pues por lo menos, digamos, confía en que eso no se va a presentar, que el resultado no se va a dar. Sin embargo, el resultado efectivamente se produce. Puede que en ese momento parezca un poco, digamos, compleja esta configuración, pero ya con los casos específicos, por lo menos los accidentales, miraremos que esto resulta muy lógico. Miren esto, vamos al primer ejemplo para poder comprender la culpa con representación o culpa consciente. Y es el básico. Los accidentes de tránsito, en este caso a partir de vehículos. ¿Qué tenemos? Esos casos son por esencia aspectos o son delitos con culpa con representación. Por ejemplo, en el primer caso que está acá tenemos lo siguiente. Un sujeto conduce un vehículo a 120 kilómetros por hora, adelanta en una curva, se sale del carril y atropella a un peatón causándole la muerte. Entonces, tenemos que establecer, en este caso, eso es un delito con dolo o con culpa. Si hay dolo, tiene que haber voluntad de matar. Si hay culpa, tiene que haber imprudencia o negligencia. Y aquí en este caso, pues no hemos propuesto ninguna circunstancia que permita entender que hay intención de matar, sino que el sujeto es imprudente por haber, en este caso, digamos, conducido en contravía o adelantado en curva y causó la muerte de una persona. Entonces, miremos aquí el cumplimiento de cada uno de los requisitos. En primer lugar, el elemento cognitivo. Bueno, ya les dije que por conocimiento de hombre promedio, pues cualquier persona sabe que matar a otra es un delito. El siguiente, la falta de, perdón, que el sujeto sea consciente. En este caso, cuando el sujeto adelanta en una curva, cuando el sujeto toma una contravía, el sujeto es consciente de su imprudencia. O sea, él sabe que la norma de tránsito le prohíbe, en este caso, ejercer esa actividad. Él no puede manejar en contravía, él no puede, en este caso, adelantar en una curva. Él sabe que eso es prohibido y aún así asume la actividad riesgosa. En consecuencia, el sujeto es consciente de que está siendo imprudente. Él sabe de su imprudencia. Ahora, siguiente requisito. Por una cuestión lógica mental, el resultado es previsible. O sea, el sujeto se puede representar en su mente un resultado. Él sabe que si adelanta en curva, él sabe que si excede la velocidad,
Él sabe que si va en contravía, pues efectivamente es posible generar un resultado. Es posible, por ejemplo, que aparezca una persona y usted la pueda atropellar. Es posible que pueda venir otro vehículo en contrasentido y usted pueda colisionar con él. Imagínense que inclusive a partir de ahí se puede representar la muerte del mismo sujeto activo, así como puede representarse la muerte digamos, de otra persona, un vehículo, una motocicleta, la vía contraria. O sea, es fácilmente representable un resultado delictivo. Compañero Juan José. Compañero Juan José, tiene levantada la mano. Perdón, profe. ¿Ya me escucha? Sí, no. No sé si el siguiente ejemplo se configura como culpa con representación o consciente o va directamente como dolo. Por ejemplo, un ladrón trata de robar con un arma de fuego, la víctima hace forcejeo y al ladrón se le acciona el arma y pues la mata. Sí se puede configurar el de culpa con representación consciente o directamente va con dolo pues por el robo, por el hurto. Sí, efectivamente, una situación, digamos, muy normal, por así decirlo, ¿no? Porque efectivamente cuando una persona va a hurtar, generalmente tiene algún tipo de arma de fuego o arma blanca y se puede dar un resultado. Entonces, por ejemplo, hay en este caso dolo o hay en este caso culpa. Hay dolo si hay intención de matar, hay culpa si en este caso no hay intención, pero se da el resultado por falta del deber objetivo de cuidado. Entonces, miren que el campo, el margen de, digamos, de aplicabilidad de uno y otro es muy, muy, digamos, mínimo, muy limitado. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de un dolo eventual o de una culpa consciente o culpa con representación. Dolo eventual, si el sujeto conoce, prevé, es posible un resultado y eso le deja librado al azar. O culpa con representación, si él era consciente de su imprudencia y en este caso lo dejó librado al azar. En ese tipo de asuntos, lo que más encaja es una cuestión de dolo, porque en este caso el sujeto prevé el resultado, o sea, es riesgosa la conducta antijurídica cuando traga con un cuchillo o arma de fuego a una persona, y efectivamente que pueda dispararse el arma o no es una situación que quedará librada al azar. ¿A cuál azar? A una eventual oposición de la víctima. Porque, por ejemplo, si la víctima se opone y usted directamente le dispara, eso es dolor directo o dolor indirecto, dependerá de la cuestión. Pero si, por ejemplo, se le puede disparar de una manera circunstancial, por ejemplo, en un forcejeo, es una cuestión de dolo eventual, bajo el entendido de que el azar es la circunstancia que en este caso da lugar a que se genere el resultado, que puede ser la oposición o no oposición de la víctima como circunstancia, digamos, de azar. Pero más se marca en este caso en el dolo eventual. Compañera Isabel. Profe, un ejemplo podría ser de esta de la culpa con representación, es que, bueno, una persona vende drogas, ¿no? Pero este sabe que al vender estas sustancias puede ocasionar daños a las demás personas, o a veces ocasionándole hasta la muerte. Pero aún esta persona, sabiendo todos los riesgos, continúa vendiéndolas sin tener pues las consecuencias, no mide nada de sus actos. ¿Este podría ser una culpa con representación? Eso, bueno, en principio no es ni lo uno ni lo otro, digamos, desde el punto de vista jurídico. Sí se enmarcaría desde la lógica, digamos, desde la lógica dogmática, en unos dolos eventuales, realmente. Miren que es una cuestión muy polémica, porque, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo estoy vendiendo una sustancia peligrosa, yo puedo prever un resultado, que es la muerte de una persona. Así como, por ejemplo, cuando un sujeto vende licor adulterado. Yo podría prever que si una persona consume ese licor, esa persona podría morir. Y yo sé que estoy generando un riesgo, una conducta antijurídica. Y el sujeto, el que vende, pues en principio no se quiere matar a alguien. Lo que quiere es vender un licor adulterado para alguna cuestión económica, o acá en la cuestión es vender un estupefaciente para algo económico, personal o demás. Y el resultado es probable, porque si sé que efectivamente doy esa sustancia o sé que efectivamente, por ejemplo, el licor adulterado, sé que se puede presentar eso. Y el resultado quedará librado al azar.
bajo el entendido de que pues pueda que se muera y pueda que no se muera, de que dependerá pues de que la sustancia pues no le haga mucho efecto o de que el organismo del sujeto lo aguante. Entonces, como digo, en esencia, eso se podría enmarcar como un dolo eventual, no como una conducta culposa. Sin embargo, hay que tener digamos, mucho cuidado con la figura del dolo eventual, porque en últimas, si uno quisiera enmarcar o quisiera aplicar dolo eventual, prácticamente muchas conductas se enmarcarían ahí. O sea, uno prácticamente estaría cometiendo dolos eventuales todos los días, porque, digamos, todas las personas generamos conductas riesgosas de una u otra manera, unas más que otras, claro está. Entonces, el dolo eventual tiene que medirse de manera adecuada a la luz de la dogmática penal, entendiendo que hay unos delitos de carácter personal o individual y otros delitos de carácter, digamos, un poco más complejo, generalizado, como lo que tiene que ver con la venta de licores adulterados, con el tráfico de estupefacientes, que afectan en este caso la seguridad pública. En consecuencia, una conducta de carácter indeterminado, por lo menos en Colombia, al momento, no se concibe como dolo eventual. Sin embargo, si esa conducta ya se hace de manera específica y puntual, es decir, dándole, digamos, teniendo la intencionalidad de que la persona como tal, digamos, se genere ese resultado, ahí podríamos entrar en el marco del dolo eventual o la culpa con representación. Pero conductas genéricas, masificadas, como por ejemplo, digamos, una situación de venta genérica, por lo menos en Colombia en este momento no se ha analizado desde el dolo eventual, que como lo digo, efectivamente, desde el punto de vista de la configuración, lo sería. Sí, sería efectivamente, si vendo una sustancia y se me muere, pues sería un dolo eventual. Lo veo así. Pero aquí, por lo menos en Colombia, no se ha centrado la dogmática penal y no se ha centrado la política criminal en judicializar como dolo eventual ese tipo de comportamientos. Realmente creo que debería ser así, porque así se configuran. Pero, por ejemplo, al momento, esos son delitos autónomos que se configuran con su propio dolo, no como peligro específico a una persona, sino como peligro general a un bien jurídico tutelado llamado seguridad pública, salud pública o demás. Pero realmente esas conductas sí deberían ser configuradas como dolo eventual, porque es muy lógico que se coloque en peligro una persona puntual y no abstracta, porque le está vendiendo una sustancia, digamos, peligrosa y puede morir y el resultado es librado al azar. Pero como le digo, por política criminal y por dogmática penal, al momento no se maneja todavía así en Colombia. ¿Sí? Esa es la cuestión. Muy bien. Por acá tenemos a Kelly, perdón. Profe, culpa consciente podría ser que hay un policía, ¿no? Y él encuentra un delincuente que está herido, ¿no? Entonces él sabe que puede morir, entonces se lo lleva al centro de salud más cercano. Pero entonces los compañeros de trabajo dicen que tuvo que haber avisado, haber informado a ellos de que estaba pasando una situación y que había un herido y que debía haber informado, pero entonces no lo informó y se llevó a esta persona que estaba herida y cometió el error de no haber avisado. Entonces ahí le faltó a su deber. ¿Podría ser un ejemplo de culpa consciente? Bueno, está muy casuística la situación, ¿no? De que el sujeto, pues bueno, o sea, si usted menciona qué delito culposo está cometiendo el policía, comenzando por ahí. El delito, pues, es que no informó a los demás compañeros. Eso no es delito. Eso no es, o sea, los delitos recuerden que son taxativos. O sea, o es homicidio culposo, o es lesión personal culposa, o hay otros como peculado culposo, fuga de presos culposa, y hay otros delitos derivados de la seguridad pública que son culposos, y pare de contar, no hay más. O sea, por eso le pregunto, o sea, la cuestión es muy casuística y la cuestión es qué delito culposo está cometiendo el policía, porque son taxativos. Entonces ahí, por ejemplo, pues el hecho de, ahí hablaríamos de una omisión de socorro, bueno, una cuestión diferente, pero pues no veo el delito culposo que esté cometiendo el policial. Y los más comunes, como le digo, son lesiones culposas, homicidio culposo, pero no hay más.
Entonces, de ahí, en principio, pues en ese ejemplo no miraría el delito culposo para poder endilgar una culpa con representación. ¿No? Listo, muy bien. Miremos entonces que esa es la cuestión de la culpa. Como lo explicábamos con el accidente de tránsito, el sujeto es consciente de su imprudencia y a partir de ahí puede prever un resultado. Sin embargo, el agente confía en poder evitar el resultado, es decir, que él no quiere efectivamente matar a una persona, lesionarla, atropellarla, alguna cuestión. El sujeto lo que quiere en este caso, pues es adelantar un vehículo, llegar rápido a un lugar, bueno, lo que tenga él previsto dentro de su mente o cual sea su objetivo, que en este caso pues no es criminal. Entonces lo cierto es que el sujeto confía en poder evitar resultado. Él dice, bueno, pues adelanto en curva y yo sé que adelanto rápido y paso y pues ojalá no pase nadie. Sin embargo, pues se produce el resultado. Y con eso tenemos como tal la configuración del delito culposo. En este caso por culpa con representación. Miren entonces que esa es la configuración. Y la mayoría de conductas culposas son con representación. Digamos que las más raras son las que son con culpa sin representación, como las veremos a continuación. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver otros casos. Digamos, ejemplo 2. Dice, un albañil comienza a tumbar una pared con una maceta sin colocar la respectiva señalización o las medidas de precaución para los peatones, confiando en su habilidad en el oficio. Sin embargo, la pared cae repentinamente sobre un niño que estaba pasando por el lugar, causándole graves lesiones personales. Ahí diremos entonces, bueno, hay un resultado, un menor está lesionado. Y efectivamente hay una conducta de un sujeto, que era el albañil que estaba, pues en este caso, derrumbando una pared. ¿Eso es doloso o es culposo? Y tenemos que analizarlo a la luz de los requisitos que encontramos acá. Y repetimos el proceso. Pues bueno, la lesión, el elemento cognitivo, se configura por conocimiento de hombre promedio. El sujeto es consciente de su imprudencia. Él sabe que debe colocar las medidas de seguridad para que no pueda afectar personas justamente, y no lo hace. Y a partir de eso, el sujeto se puede representar el resultado. Sabe que si cae, se derrumba ese muro, una persona puede pasar, la puede matar o la puede lesionar. Sin embargo, él confía en poder evitarlo, como lo mencionamos en el ejemplo. El sujeto pues confía en su habilidad que tiene como albañil, sabe cómo se tumban muros y él pues confía en que no va, digamos, a caer de manera intempestiva al muro y va a generar un resultado. Sin embargo, el resultado se produce. Y ahí tenemos que efectivamente se dio el resultado por falta del deber objetivo de cuidado. En consecuencia, tendremos unas lesiones personales a manera de culpa y ya puntualmente culpa con representación. Y este tercer ejemplo, que es con otro delito culposo, que es un poquito más, digamos, complejos, como la fuga de presos culposa, ¿no? De pronto, para que lo comprendan por acá, porque no son delitos muy comunes. La fuga de presos, que sí tiene modalidad culposa, se da en el caso siguiente, o sea, un servidor público tiene la obligación de custodiar, de vigilar a las personas que están privadas de la libertad. Esa es su obligación como un guardián del IMPEC. Él tiene la obligación de cuidar a las personas que están privadas de la libertad y por lo tanto tener las medidas de precaución necesarias para que no se le vayan a volar, a fugar. Y se presenta la fuga de presos culposa cuando se le fuga a una persona porque el servidor público fue imprudente, porque el servidor público fue negligente. Ahí se configura la fuga de presos culposa. O sea, por ejemplo, se queda dormido, ¿sí? Algo así. En cambio, que fuga de presos dolosa es cuando en este caso, pues el servidor público efectivamente le permite voluntariamente al otro que se vaya, que se fugue. Eso es dolo. Pero cuando por su imprudencia se le fugó a una persona, pues eso ya es culposo. ¿Listo? Entonces, esa es la reacción. Vamos a ver el ejemplo que es a continuación. Dice, un guardia del IMPEC es el encargado de trasladar a un detenido desde la cárcel judicial para las instalaciones del Palacio de Justicia a efecto de realizar una audiencia. Sin embargo, por cuanto va tarde en la diligencia, cierra de manera apresurada la puerta del vehículo en la que se transporta el detenido, sin tener en cuenta los protocolos de seguridad para esos casos. Momentos después, cuando llega a su lugar de destino, se da cuenta que el interno abrió la puerta y se fugó. Esa es la situación. Entonces, ahí tenemos que mirar análisis de requisitos para configurar esto. En primer lugar, el elemento cognitivo. El servidor público que tiene, digamos, bajo sus funciones, custodiar personas privadas de la libertad, pues sabe en este caso que si se le fuga, eso es un delito. Él lo conoce en razón de su cargo y sus funciones. Siguiente, el sujeto es consciente de su imprudencia, es decir, en el caso que hemos planteado, él sabe que va tarde y él se da cuenta que dejó la puerta mal cerrada.
Esa es la cuestión. Ahora, a partir de ahí, el sujeto se puede representar el resultado. Es decir, que en este caso se puede representar que el sujeto se le puede fugar, porque si usted es consciente de que está cerrando mal la puerta del vehículo, también usted se puede representar el resultado, de que en este caso es que la persona se le pueda fugar. Sin embargo, pues como iba a dar toda la cuestión, el sujeto confía en poder evitar el resultado. Es decir, que a partir de los mínimos protocolos que tuvo en este caso para poder cerrar el carro, él confía inclusive que de pronto, en este caso, la persona privada de libertad no se va a dar cuenta de eso, y en consecuencia pues no se va a jugar. Sin embargo, se produjo el resultado. Es decir, el sujeto efectivamente se fugó, se voló. Tenemos ahí la configuración de un delito de fuga de presos culposo. Esa es la cuestión a partir de esta figura. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la culpa con representación o la culpa consciente. Vamos a lo siguiente. Hablemos de la culpa sin representación o culpa inconsciente. Otra clasificación. La culpa sin representación o culpa inconsciente también se encuentra regulada en el artículo 23 del Código Penal, y es en esta parte puntual que en este caso resalto y que está acá con amarillo, dice: y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. Vamos a mirar a qué hace referencia esta cuestión de la previsibilidad e imprevisibilidad. Vamos a constatar. Para la configuración de la culpa sin representación o culpa inconsciente, en primer lugar se presenta el elemento cognitivo. Ese es igual para todos. O sea, el sujeto que conoce una conducta es un delito. Segundo requisito, ya que ya los coloco en rojo, miren que eso ya cambia, ya varía. En este caso, en primer lugar, el sujeto no es consciente de que está faltando el deber objetivo de cuidado. Ahí tenemos que enfocarnos en eso. Él no se da cuenta de esa situación. O sea, en la otra, miren que el sujeto sí se da cuenta, él sabe que está siendo imprudente. En cambio, en esta forma de culpa, él no sabe de su inconsciencia, no sabe de que está siendo imprudente. O sea, para él, a su criterio, a su juicio interno, él no se da cuenta de su imprudencia, él no se da cuenta de su negligencia. Para él internamente está actuando bien, para él internamente está actuando conforme a derecho. No se da cuenta. Por eso se llama culpa inconsciente o culpa sin representación. Por eso de parte, pues llama culpa inconsciente. No se da cuenta de su imprudencia. Siguiente. En este caso, el sujeto tampoco o no se representa un resultado. Miren ahí que estos dos objetos van variados. Porque, por ejemplo, si el sujeto no es consciente de su falta de objetivo de cuidado, o sea, él no sabe, no se da cuenta de que está actuando de manera imprudente ni de manera negligente, pues entonces mucho menos se va a representar un resultado, o sea, de que puede cometer un delito. Entonces no hay conciencia de la representación de cuidado, y por consiguiente tampoco se representa resultado. Siguiente. Y esta es la cuestión, digamos, del aspecto subjetivo por el cual se obliga. Porque, por ejemplo, bueno, si él ni siquiera se da cuenta de su imprudencia, si él tampoco se representa un resultado, ¿por qué motivo entonces se lo va a sancionar desde el punto de vista penal? Y lo cierto es que es el requisito puntual de que el agente, el sujeto activo, tenía la obligación de haber previsto por ser previsible. O sea, que en ese caso, pese a que no era consciente de su imprudencia, él tenía la obligación de haberla previsto, porque la situación sí era previsible. O sea, miren, entramos otra vez en el campo de la previsibilidad. Recuerden otra vez que lo que es previsible es sancionable, lo no previsible es sancionable. Aquí la cuestión es que la situación sí era previsible. O sea, el resultado total sí era previsible. Y era obligación de haberlo previsto. O sea, por eso se le hace el derecho penal. Porque
él tenía la obligación de prever algo. No les estamos exigiendo que prevean algo imprevisible. No. Lo que les estamos pidiendo es que él tenía la obligación de prever algo que era perfectamente previsible. Y por eso se lo castiga. Porque su imprudencia o su negligencia eran previsibles. Él tuvo que haberla previsto, pero no lo hizo. En consecuencia, esa es la culpa de la representación o culpa inconsciente. Y bueno, finalmente se produce el resultado, reitero, para que la configuración de los delitos culposos tiene que haber resultado. Entonces, miren que esa digamos, un poco más difícil es de configuración, ya que de pronto la podamos aprender mejor. Compañera María Miranda. Un ejemplo de esta sería, digamos, un sujeto toma en una gasolinera y provoca un incendio. Entonces, el valor se hace el caso que era previsto pues, por la persona dirigente. Lo coloco acá, le presento ya con la clase de la doctrina. Digamos, es de los básicos para poder comprender la comparación de representación. Para dar a entender que el sujeto como tal, pues piensa o considera que su comportamiento está siendo tratado de derecho. ¿Sí? Veamos acá, justamente en este punto. Y eso es un ejemplo muy claro de la pena. Muy bien. Compañera Fernanda Betancourt. El caso de que una persona tenga una mascota, por ejemplo, un perro, y él puede hablar o puede decir con él. Y el caso de la carne en la casa, puede dar una persona inconsciente. Sí, ese es el ejemplo que lo estoy representando en este momento. Son derivados de culpas sin representación, los eventos en los cuales se realiza, bueno, mascotas como animales peligrosos, como efectivamente se pueden presentar. Pero ahí va el punto, hasta dónde podemos entender que es un culpa inconsciente o consciente. Miremos los ejemplos de configuración muy bien, compañero. Miremos esto. Acá, por ejemplo, en el primer caso, que es el que nos adelanta la compañera, se menciona lo siguiente. Digamos, un sujeto acostumbra a cargar gasolina en su vehículo con el motor encendido. En el momento de realizar la carga de combustible, se ocasiona una chispa en el sistema eléctrico del automotor, lo que ocasiona la explosión del vehículo, generando la muerte del proveedor de combustible. Entonces, miren que tenemos que analizar esto a la luz de cada uno de los requisitos de la culpa consciente o culpa con representación. Por ejemplo, en primer lugar, bueno, el elemento cognitivo configurado, porque no es una muerte, una lesión, es una cuestión de conocimiento de hombre promedio. Siguiente, el sujeto no es consciente de su falta de código de cuidado. Miren que el sujeto, como acostumbra a colocar gasolina, con el motor encendido, el sujeto no es consciente, o sea, él no se da cuenta de que está siendo imprudente, no se da cuenta de ello. Entonces, para él está actuando conforme a la norma. Para él, o sea, de acuerdo a la solución subjetiva del sujeto, como siempre lo hace y nadie dice nada, él piensa que está actuando conforme a la derecha, está actuando bien, está actuando, pues, digamos, es un comportamiento socialmente adecuado para él. Ahora, el sujeto no se representa un resultado. Si él no es consciente de su imprudencia, porque hacer eso es imprudencia, claro está, ¿no? Pero él no es consciente de su imprudencia. Él tampoco se puede prever el resultado. Sin embargo, aquí viene la cuestión y el elemento subjetivo. El agente tenía la obligación de haberlo previsto por ser previsible. Es decir, que en este caso, esa imprudencia, ese comportamiento imprudente de permitir de tener el vehículo encendido y que se puede generar un resultado, es algo previsible. Y él tenía la obligación de haberlo previsto. Porque él, cuando asume la función, o asume en este caso esa cuestión de conducir un vehículo, él debe saber que eso no lo puede hacer, que eso es algo imprudente. Entonces él tenía la obligación de haberlo previsto porque era una situación totalmente previsible y sin embargo se dio el resultado. Ahí tenemos la configuración de una culpa sin representación o culpa inconsciente. Compañero Juan José. Profe, yo tenía una duda, por ejemplo, si yo voy manejando un vehículo, pero pues en la vía que yo voy es de doble vía y no hay señalización de que es de doble vía ni nada, y yo pues voy por el otro carril,
y viene un carro enfrente y pues nos accidentamos y pues hay pues, del otro vehículo, por ejemplo, murió y todo. Ahí entraría esta también, el sin representación. Pues depende de qué tipo de señalización estemos hablando, porque es el factor determinante. O sea, por ejemplo, si usted me coloca que usted va por una doble calzada, pues significa entonces que el otro vehículo se mete de manera imprudente, ya hay culpa exclusiva de la víctima. O, por ejemplo, en este caso, usted no dio la señalización. O sea, en ese caso hay que mirar que las vías tienen unos, digamos, unos sentidos. Así sean vías inclusive rurales. Porque aquí en Colombia, a diferencia de por allá por China, por allá por Japón, manejamos por la derecha. Y el hecho de que no haya señalización no significa que no podamos comprender que no podemos manejar por la izquierda. O sea, esa es la cuestión. Entonces la situación es comprender si la doble vía es doble calzada o la doble vía simplemente la falta de señalización. Depende del caso concreto, porque entonces fue el otro el que se vino de manera imprudente por un contrasentido y generó en este caso el accidente. Eso puede pasar, pero hay que mirar a dónde está la falta del deber objetivo de la cuestión. Pues bueno, si él es o no es imprudente, porque por ejemplo, si estoy en una doble calzada, pues en este caso no estoy incurriendo ni en culpa con representación ni en culpa sin representación, porque el sujeto que va manejando un vehículo pues tiene la vía y está bajo lo que se llama el riesgo aprobado, el riesgo permitido. Entonces no está incurriendo en ninguna conducta delictiva, sino es por cuestión del otro que está siendo imprudente. Entonces justamente depende de ese factor. Compañera Valentina. Buenos días, profe. Profe, entraría en esto de culpa sin representación si una persona va manejando un vehículo también y digamos que va distraído en el celular, o sea, que lo agarre un momentico y en eso no se da cuenta que digamos, se pasa un semáforo que estaba en rojo y choca con otra persona. Ahí entraría eso. No, esos son casos de culpa con representación. O sea, lo que diferencia la culpa con representación de la sin representación es que el sujeto se dé cuenta o no se dé cuenta de su falta al deber objetivo de cuidado. Por ejemplo, si usted se pasa un semáforo en rojo, usted se da cuenta que lo está pasando en rojo. O sea, efectivamente. O sea, No, pero sin darse por ejemplo, cuenta. por ejemplo, no vea el semáforo. Es su Ujú. obligación mirar el semáforo. Entonces, miren qué es la cuestión. Ah, O sea, esa, digamos, es la situación como diferenciada en esto. ¿Sí? Porque otra cosa, por ejemplo, hubo un caso en el cual eso me acuerdo fue hace un tiempo considerable, ¿no? Que, por ejemplo, había en una ciudad, no me acuerdo, un semáforo, pero estaba lateral, algo así, digamos, en la calle. Y ese semáforo estaba tapado en este caso por un árbol, porque había salido y toda la cuestión, y el semáforo casi no se miraba. Si el sujeto llegó, pues sí pasó, y no vio el semáforo, pero no porque fuera imprudente, sino porque el semáforo simplemente no se miraba. ¿A dónde estaba la equivocación? Para él, o sea, no había semáforo. En cambio, que el semáforo sí estaba, pero estaba tapado en este caso. Entonces, ah, culpa consciente o culpa inconsciente. ¿Se daba cuenta o no se daba cuenta de la situación? Ahí, pues en ese caso, no se dio cuenta de la situación. ¿Listo? claro, Ujú. profe. Muy bien. Gracias. Laura, Tatiana. Profe, un ejemplo sería que una persona mientras conduce su automóvil tiene un ataque al corazón y que repentinamente lo hace que pierda el control del vehículo y esto que causa un accidente a la persona. Pues bueno, ahí podemos entrar en el campo de las causales de ausencia de conducta, analizar el campo de la culpa con representación y analizar la cuestión de la culpa sin representación. Ahí, digamos, había tres análisis prácticamente. Porque mire que, por ejemplo, si hablamos de que el sujeto no podía prever que le iba a dar un ataque al corazón, y simplemente le pasó de manera momentánea, repentina, pues eso es una causal de ausencia de conducta. Pero si el sujeto efectivamente sabe que le pueden dar ataques al corazón, eso es una culpa consciente, porque sabe el sujeto que eso le puede pasar, es consciente de que está siendo imprudente cuando es una actividad de riesgo, como cuando maneja, efectivamente, y cuando maneja y tiene ataques de epilepsia. Eso puede pasar, esto es una culpa consciente, no es culpa inconsciente, sino culpa con representación, porque él sabe que puede pasar. ¿Sí? O sea, se puede prever el resultado, pero es consciente de su imprudencia. ¿Listo? Sin representaciones que él no sabe de su imprudencia, pero si acá el sujeto sabe que pues, tiene esa patología y asume el riesgo de manejar, él es consciente de que eso puede pasar.
Es culpa consciente, compañero. ¿Listo? Vamos por acá con Dana Alejandra. Hola, profe, buenos días. Una preguntita. Es que en el caso de que en un conjunto de apartamentos el ascensor falle y se queden como encerradas unas personas y queden como entre un piso arriba y otro abajo y un guardia de seguridad pues intenta rescatarlas y pues sin querer se le caiga a alguien y muera. ¿Sería sin representación? No, yo lo veo totalmente con representación. O sea, lo veo totalmente con representación, porque en este caso el sujeto como tal se da cuenta de que trata de salvar a unas personas. Y si el sujeto, pues, se da cuenta de que no está siendo, pues, muy prudente al tratar de manejar esa situación, y aún así, pues, asume el riesgo, es algo consciente. Inconsciente es que no se dé cuenta. O sea, que no se dé cuenta del riesgo que está provocando, ¿sí? Prácticamente así. O sea, colóquelo en la situación mental de que yo sé que estoy colocando en situación de riesgo o yo no sé que estoy colocando en situación de riesgo. Si usted asume esa situación, pues sabe que está colocando en situación de riesgo y entraría en el campo de la culpa consciente. Otra cosa es que no lo supiera, pues él lo sabe porque lo está haciendo directamente. O sea, hay voluntad de hacerlo, por lo menos de ayudar. Y otra cosa es que imprudentemente pues pase algo, ¿no? Por eso justamente es delito imprudente. Pero no, ella es consciente totalmente de que está pues tratando de ayudar, pero pues por su falta de conocimiento, por su imprudencia o por su negligencia, pues produce un resultado. Pero hay conciencia, o sea, por lo menos como lo plantea, totalmente veo conciencia. Ok, profe, gracias. Compañera Danila. Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta. En el caso de la ignorancia, también vendría siendo como un elemento para que se configure la culpa sin representación o inconsciente, como por ejemplo el de un médico, pues que recién sale de la universidad, el cual pues le llega un paciente y él, o sea, él es consciente, pues yo creo que debido pues en la universidad le enseñan que si causa daño a una persona, pues él va a tener ciertas sanciones, ¿no? Pero pues él no es consciente de que si, o sea, llega una persona y le inyecta, digamos, algún elemento. Él en su mente dice que está actuando normal, como le enseñaron y todo. Sin embargo, pues él es imprudente, pues al colocarle una inyección la cual no debe. Entonces, pues él al pensar de que está actuando bien y todo eso, no sabe que puede generar un resultado que la persona, pues digamos, puede ser una que sea alérgica y le ejerza pues lesiones o incluso pues hasta la muerte. Y ya pues por último, digamos que se genera, que sí, o sea, si él hubiera tenido el conocimiento de lo que él iba a inyectar, pues debía prever ese resultado informándose más o alguna de las cosas. Ella pues digamos que tuvo el resultado de que la persona falleció por la acción que él hizo. Entonces así sería usted podría decir que se configura la culpa sin representación. Bueno, las cuestiones de ignorancia no se analizan en el campo de la culpa como tipicidad objetiva, perdón, subjetiva. Las cuestiones de la ignorancia se analizan en el último elemento llamado culpabilidad, en ese elemento puntual llamado conciencia de antijuridicidad. Es decir, hasta qué punto puedo comprender lo lícito de lo ilícito y después en la exigibilidad, hasta dónde me era exigible un comportamiento ajustado a derecho. Eso que usted comenta se llama ignorancia supina. La ignorancia supina es que usted no conoce algo que debe conocer básicamente por el ejercicio de su profesión. Como por ejemplo acá cuando un abogado, digamos, presenta una demanda sin los anexos o los anexos pertinentes. O sea, ignorancia supina, porque se supone que usted debe saberlo, porque para eso estudió. Y eso no es un eximente de responsabilidad. Miren que la cuestión acá digamos, en términos, por lo menos acá en la cuestión de la culpa, dice, tuvo que haberlo previsto por ser previsible. O sea, que es una situación de previsibilidad, de que era algo totalmente previsible. En el caso de los médicos, como profesionales de la salud, ya como le he mencionado, ellos manejan o están regulados por esa cuestión llamada lex artis, que son los protocolos que ellos deben agotar para cualquier tipo de procedimiento, intervención o cualquier manejo médico y ellos deben conocerlo, es su obligación. Entonces, si en este caso ellos no lo conocen, uno diría, bueno, estamos entrando en el campo de la ignorancia supina y en consecuencia el sujeto no simplemente, digamos, simplemente es negligente porque no hace lo que tiene que hacer, o en este caso, él es ignorante y no sabe lo que tiene que hacer.
que son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo la ignorancia que en este caso no agotar un procedimiento que sabe que tiene que hacer. Entonces estamos entrando en el campo de dos cosas totalmente diferentes. Pero lo cierto, para efectos de la negligencia médica, se la puede medir por dos factores. Uno que es la culpa con representación o culpa sin representación, y otra inclusive por una figura que miraremos después que se llama la comisión por omisión, o en este caso, omisión impropia. Pero sí, efectivamente, en el campo de la medicina, el hecho de que la persona no abarque o no ocupe en este caso los protocolos de la Lex Artis, bien sea por ignorancia, bien sea por desconocimiento, hace que se encuentre en los marcos de la culpa. Perdón un momento, por favor. Hace que se encuentre en los marcos de la culpa. Y efectivamente, el por no agotar el protocolo, vuelvo reitero, por ignorancia o por desconocimiento, estaría entrando en ese marco de la culpa. Y entonces diríamos culpa con representación o culpa sin representación. ¿Soy consciente de que estoy ejecutando una acción imprudente porque no lo sé? ¿O no soy consciente y yo pienso que efectivamente sí lo conozco y estoy haciéndolo conforme a la norma? De eso justamente dependerá el factor determinante en este caso, pero es por la negligencia en aplicación del ex artis. ¿Sí? Ok. Compañero, perdón, Dana. Ay, lo siento, profe, dejé la manito. Bueno, tranquilo. Francisco. Profe, buenos días. En el caso de un accidente de tránsito, va un carro en un descenso, se volca, el conductor queda inconsciente y, digamos, un grupo de personas, por el afán de sacarlo, vuelven a su estado normal el vehículo, pero el vehículo está en neutro y se empieza a continuar por la vía, volcándose y ocasionándole la muerte al conductor. Ahí estaríamos en la parte de inconsciente o sin representación. Pues justamente como usted lo propone, o sea, como usted más o menos lo propone, lo veo como culpa consciente, porque se da cuenta de que pues hay una situación de riesgo y pues más aún en dicha situación se debe colocar las medidas de precaución pertinentes, ¿no? La cuestión es entrar como, digamos, entrar en ese aspecto subjetivo de hasta dónde me puedo dar cuenta de mis imprudencias y hasta dónde no me doy cuenta de mis imprudencias. Pero si aquí miramos una situación de riesgo, pues efectivamente, digamos, es previsible un resultado lesivo. Entonces entramos en el campo de la culpa consciente. Darse cuenta de la imprudencia es consciente. No darse cuenta de la imprudencia es inconsciente o sin representación. Digamos, ese es el juego del factor subjetivo. Compañera Hilary. Buenos días, profe. Supongamos el caso de que hay una niñera que trabaja en un segundo piso cuidando a un niño pequeño, de unos 7 años. Y sucede que en el segundo piso hay una ventana que siempre mantienen con seguro, pues para que el niño no salga o se tire de pronto. Pero sucede que la niñera abre la ventana, o sea, le quita el seguro, abre la ventana y después va a salir de la casa un rato y deja la ventana cerrada, pero no le pone seguro. Y cuando la niñera regresa a los minutos, se da cuenta que el niño se cayó del segundo piso. ¿Podría ser culpa inconsciente? Eso es una cuestión de culpa consciente, totalmente consciente. Porque cuando se asume una actividad de riesgo, lo que exige la norma es la cuestión de la prudencia. Y en este caso, si usted tiene un menor y deja la ventana abierta, usted es consciente de que la ventana abierta está siendo imprudente su comportamiento. Y entonces, por ejemplo, usted confía en poder evitarlo, que el menor no se sube, que simplemente la situación no pase. Entonces, en ese caso, ¿cómo se configura la cuestión? Con la culpa consciente o culpa con representación. La cuestión de la culpa, entre otras cosas, sirve para, o sea, determinar entre culpa consciente e inconsciente sirve para determinar efectos de punibilidad, porque es más, digamos, sanciona de manera más grave la culpa consciente y de manera menos grave la culpa sin representación o culpa inconsciente. Pero así como lo plantea compañera, lo veo como una cuestión de culpa consciente. Dejar en este caso una ventana abierta teniendo un menor, digamos, que puede estar rondando por el lugar. Diferente, por ejemplo, si, en un caso que vamos a ver a continuación, decía, por ejemplo, bueno, dejó la ventana abierta, pero dejó la puerta cerrada, algo así, ¿no? Digamos, siendo un poquito más casuísticos.
y entonces ella pues no era consciente o no podía, no era consciente de que efectivamente el menor podría abrir la puerta y de paso puede ver la ventana y caerse en este caso. Pero así directamente, si vemos la ventana abierta y el menor por ahí, esa es una cuestión de culpa consciente. Compañero Juan Carlos Yela Rodríguez. Buenos días, profe, qué pena. Mi pregunta iba relacionada básicamente cuando se comete este tipo de culpas, cuando es culpa inconsciente y culpa consciente, a los sujetos que cometan este tipo de infracciones, se podría decir, ¿se los va a sancionar de la misma manera o se debe investigar el caso en concreto? No, como le dije, esto tiene efectos en la pena. O sea, entre más imprudencia exista, porque es consciente, pues habrá más pena. Y entre menos imprudencia exista, porque es inconsciente, habrá menos pena. O sea, la culpa consciente da más pena. La culpa inconsciente da menos pena. En ese parámetro, digamos, de medición. Vale, gracias. Así como los dolos, ¿no? El dolo directo, pues da más pena. El dolo indirecto es como intermedio. El dolo eventual, pues da pena más baja. Compañero Jonathan. Buenos días, profe. Profe, voy a plantear un ejemplo. Verán, ¿no? Cuando uno está en el polígono es donde uno ya va a disparar, ya una vez de recibido toda la teoría. Entonces, bueno, llega esta persona y está en el polígono, está con su instructor, obviamente el instructor está detrás. Entonces va a disparar una escopeta. La escopeta tiene un retroceso y si uno no tiene una fuerza, pues, bueno, la fuerza necesaria, esta va pues, a tener una dirección, pues, pues, a cualquier lugar. Entonces, la persona dispara y el retroceso apunta hacia la izquierda. Y entonces, pues inconscientemente se vuelve a accionar por esa misma fuerza que tiene la escopeta y mata a otra persona. ¿Eso se podría decir como culpa inconsciente? ¿Culpa Porque está inconsciente aprendiendo. o culpa consciente? Bueno, el sujeto sabe que está, digamos que está en este caso realizando una actividad de riesgo. Él lo sabe, porque estamos hablando de que él está ejecutando un arma de fuego. A partir de ahí ya hay conciencia. Ahora, la cuestión es, este sujeto cuando va a ejecutar esa arma de fuego, tiene que hacerla bajo los protocolos, que según pues entiendo, o el caso que usted propone, ya se dieron a conocer a la persona. Ya se supone que lo sabe, pues por eso paso de la teoría a la práctica. Y entonces, estando ahí, en ese momento como tal, conociendo justamente los procedimientos, y en este caso los ejecuta de manera inadecuada, porque si no, no hubiera pasado, y llega y golpea a una persona, reitero, ¿eso es consciente o es inconsciente? Si él conoce los protocolos y no los hace. Eso es consciente. Eso es culpa consciente o culpa con representación. Otra cosa es que él no supiera o no se diera cuenta de ello. Y pues como se lo coloca, pues prácticamente él está yendo en contra, pues no está haciendo lo que pues en últimas le terminaron de explicar. Eso es culpa consciente o culpa con representación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la cuestión de la configuración de la culpa consciente o la culpa con representación. Miremos acá otros ejemplos muy, digamos, básicos para poder comprender esto. Dice, por ejemplo, el caso que colocaba otra compañera que también se encuentra aquí. Dice, un sujeto de contextura delgada pasea a su perro de raza pitbull colocándole un bozal en estado regular por su antigüedad. En determinado momento el perro se enfurece, rompe el bozal y se abalanza en contra de un anciano que pasa por el lugar, ocasionándole graves heridas en sus brazos. Bueno, ahí tenemos que especificar si él se da cuenta o no se da cuenta de su, digamos, de su imprudencia. Si cuando saco a un animal, en este caso bravío, si cuando saco una mascota, pues efectivamente me doy cuenta o no me doy cuenta de la situación o de los medios que utilizo de precaución para poder evitar un resultado. Entonces quiero que eso depende de la circunstancialidad que le coloquemos a cada caso. Diferenciar entre culpa consciente y culpa inconsciente tampoco no es fácil. Lo que tenemos que hacer es establecer en la circunstancia concreta esa situación de conocimiento o desconocimiento, si él se da cuenta o no se da cuenta. Entonces, en el caso que acá colocamos, decimos que efectivamente, pues el bozal se encuentra en regular estado, pero no hemos colocado que el bozal se encuentre pues en una situación, digamos, totalmente deteriorada, porque ahí sería muy diferente.
y en este caso se rompe el bozal. O sea, ¿él era consciente de su imprudencia o no era consciente de su imprudencia? ¿A dónde va el punto? Pues él en su mente, internamente, considera en este caso que el bozal sí cumple con las medidas de seguridad para poder sacar a su mascota, pero sin embargo se rompe. Y entonces, ¿qué es lo que le reprochamos al sujeto? Que debió haberlo previsto por ser previsible, de que en este caso él tenía la obligación de tener un bozal en mejores condiciones, más aptas de las que él tenía, y en consecuencia se dio el resultado. Lo que le exigimos al sujeto como tal es justamente esa falta, es esa prudencia que no tuvo en su debido momento. En consecuencia, sería una cuestión de culpa inconsciente porque el sujeto no era consciente de su imprudencia y tampoco se pudo representar resultado. Miren acá este caso, este asunto que se presenta acá, y a partir de ahí, pues ya ustedes determinarán si efectivamente es culpa consciente o culpa inconsciente, porque los casos de parcial van a estar dados bajo esas lógicas. Dice, por ejemplo, 2 policías encargados de la vigilancia de una carceleta con detenidos colocan el respectivo candado a la hora indicada. Realizado lo interior, deciden ingerir bebidas embriagantes hasta que se quedan dormidos. Por lo cual, aprovechando la situación, los reclusos con ganzúas abren el candado y se fugan del lugar. Hay una fuga de presos, bueno, culposa. Ahí va a ser la pregunta, señores. ¿Eso es una fuga de presos consciente o una fuga de presos inconsciente? Esa es una forma de preguntas que van a aparecer dentro de su parcial. Así va a ser. Y usted tiene que explicarlo. Si dice, por ejemplo, bueno, es consciente porque se cumplen estos requisitos y los justifica. Es inconsciente porque se cumplen estos y los justifica. Esa es la cuestión. Compañero Sebastián. Pues, profe, en lo personal yo creería que es culpa con representación. Eso, muy bien. Ya tiene su postura. Ahora, ¿cómo la configura la culpa con representación? Bueno, parte por parte, pues cognitivo, pues sí aplica, bueno, la parte de la consciente realización de la falta del deber objetivo de cuidado. Digamos que, o sea, los oficiales, en primera instancia, pues están en su horario laboral. Y, o sea, no tendrían por qué estar realizando este tipo de conducta de ingerir bebidas alcohólicas en un establecimiento donde se encuentra gente privada de su libertad. Segundo, dice la representación del resultado, el sujeto prevé un resultado antijurídico y el agente confía en poder evitar el resultado. Ellos se confiaron en que si dejaban la celda cerrada, pues no iba a ocurrir ningún tipo de resultado. O sea, se confiaron, por así decirlo. Y por último, pues se da el resultado que es el escape de los reclusos. O sea, ¿cómo se da el elemento de que ellos confían en poder evitarlo? Cerrando la celda con llave, por así decirlo, y yéndose a embriagar. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Buen análisis, compañero. Excelente, muy bien. Así, punto por punto. Compañera María Danila. Bueno, profe, para mí sería culpa sin representación. Porque pues primero sí está el cognitivo, ¿no? Que él sabe de sus funciones al ser un servidor público. Segunda, a pesar de que pues ellos ellos, según ellos internamente, ya le habían echado llave, entonces a la hora indicada, entonces para ellos no iba a pasar nada de malo. En su interior ellos estaban actuando conforme a la ley, por decirlo así. Sin embargo, no tenían en cuenta de su negligencia, creo que es ahí, ¿no? De su deber, sí, yo creo que es negligencia. Y el cual, pues no, al no saber, no iban a tener como en cuenta el resultado que ellos se podrían escapar. Y pues el agente pues tenía pues al emborracharse, pues ellos, las personas que estaban encerradas, obviamente iban a intentar de todas las formas escapar. Entonces, pues ahí los policías se podría decir que tenían la obligación de haber previsto eso, pero no lo hicieron. Sin embargo, pues ahí se produjo ya tenían como resultado que ellos escaparan. Muy bien, excelente análisis. Miren cómo un mismo caso puede ser objeto de diferentes análisis. La postura de la compañera María Daniela es totalmente válida. La postura del compañero también es totalmente válida, de Sebastián.
Así que entonces miren que esas van a ser, o así van a ser las preguntas del final. Muy bien, compañeros. Cuestión de argumentación. Excelente. Muy bien. Vamos por acá. Y en otro caso, perdón, me esperan un momento, por favor. Buzón de mensajes. Bueno, muy bien. Entonces, mire que acá tenemos también, por ejemplo, otro caso que puede ser objeto de análisis, ¿no? En este evento, digamos, por ejemplo, es un caso de jurisprudencia realmente, ¿no? Dice, por ejemplo, un policía llega a su casa después de realizar labores como servidor público, su arma de dotación la deja sin seguro en una parte muy alta de su closet y sale nuevamente a la tienda a comprar alimentos. En ese momento, su hijo Carlos, de 5 años, en compañía de un amigo de igual edad que se encontraban en la casa, observaron al policía guardar el arma, por lo cual, de manera riesgosa y muy hábil, uno de ellos logra subir hasta la altura del closet y toma un arma. Realizado lo anterior, los niños comienzan a jugar con el arma. En ese momento, Carlos dispara en contra de la humanidad del otro menor, ocasionándole la muerte inmediata. Y ahí van las siguientes preguntas. ¿El policía debe responder penalmente por homicidio con culpa, con representación o consciente? ¿O el policía debe responder penalmente por homicidio con culpa sin representación o inconsciente? ¿O la conducta típica? Espera un momento, por favor, tengo una llamada un poquito urgente en este momento. Listo, muy bien. Entonces, miren que, por ejemplo, ahí les dejo este caso también para que ustedes lo analicen y ustedes miren si efectivamente se presenta la culpa consciente, culpa inconsciente o si la conducta es atípica, en este caso para el policía. Esas situaciones se pueden presentar. Muy bien, miremos acá y entramos en el campo de una cuestión un poquito compleja, que es entender la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Una temática muy polémica realmente. Miren que en este caso, ¿qué tenemos? Que ustedes mismos, digamos, a partir de sus preguntas, ya se han podido dar cuenta que existen, digamos, algunas similitudes en el campo de la culpa con representación y en el campo de lo que tiene que ver con el dolo eventual. Miren, por ejemplo, este caso que es muy, digamos, es un caso de los más conocidos y más polémicos en Colombia, que es justamente el siguiente, es la sentencia o el radicado 32964, esto fue del 25 de agosto de 2010. ¿Y cuáles son los hechos puntuales? Dice, una noche un sujeto que es experto en conducción de vehículos, después de consumir bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes, sale de una fiesta, toma su vehículo y arranca a gran velocidad. Metros después toma una avenida a 140 kilómetros por hora, pasa un semáforo en rojo y atropella a 2 personas, ocasionándoles la muerte. Entonces, uno dice, bueno, eso es un accidente de tránsito. Eso es una culpa consciente o con representación, o en este caso es un dolo eventual. Miren que esto tiene, digamos, es pertinente totalmente en su análisis, porque de que se demuestre que es un dolo eventual, la pena será mucho más alta. De que se demuestre una culpa con representación, la pena va a ser más baja. Entonces, este análisis vale totalmente la pena. Por ejemplo, que usted como defensor a su cliente, pues no se le atribuye una pena de 15 a 20 años, sino una de 8 años, pues es buenísimo. Pero, por ejemplo, usted como víctima de que se le aplique al victimario una pena de 8 años, pues no lo favorece, quisiera pues una pena mucho más elevada. Por eso justamente esto es muy, muy polémico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la cuestión es que entre el dolo eventual y la culpa con representación hay unas, digamos, diferencias mínimas que hacen que se confunda una figura con la otra.
Por ejemplo, este caso lo podemos colocar a las luces de la culpa con representación y encaja. Y lo podemos colocar a las luces del dolo eventual y también encaja. Y entonces la cuestión es, ¿qué es culpa o es dolo en este caso? Por ejemplo, como culpa con representación. Bueno, quiero dejar por sentado que en Colombia el estado de embriaguez, el manejar en estado de embriaguez, no lo exculpa ni lo justifica de ningún tipo de responsabilidad. En este caso, aquí en Colombia se maneja lo que se llama el trastorno mental preordenado y una persona que comete un delito en dicho estado se lo juzga como imputable, como consciente. Entonces, por ese lado, de pronto, no piensen ni que hay alguna justificación por el estado en el que se encuentra. No, en este caso es totalmente imputable a ojos de la ley. En consecuencia, vamos con los requisitos de la culpa con representación. Elemento cognitivo, el sujeto sabe que matar es un delito. Bueno, el sujeto es consciente, o sea, el sujeto sabe que está siendo imprudente, porque se está colocando en dicho estado de alienación mental, consumiendo estupefacientes, consumiendo en este caso bebidas embriagantes, y a partir de ahí asume el riesgo de la conducción. O sea, él es consciente de su imprudencia, él es consciente de que está pasando un semáforo en rojo, es consciente de que va a 140 kilómetros por hora, es consciente de todo ello. Entonces, la imprudencia es consciente. Por lo tanto, el resultado también se puede representar, porque puede pasar una persona, la puede atropellar, puede que no pase nadie. Bueno, el resultado es totalmente representable. Y la gente confía en poder evitarlo. En este caso, la gente piensa que el resultado no se va a dar. ¿Sí? O sea, que él simplemente va a pasar, que está conduciendo de manera adecuada, y en consecuencia, pues nada de esto va a ocurrir. Y sin embargo, el resultado como tal se da, el resultado se presenta. Entonces, miren que eso es un caso clásico de, digamos, enmarca totalmente en una culpa, en una culpa con representación o culpa consciente. Sin embargo, esto también se ha analizado a partir de la culpa inconsciente, perdón, a partir del dolo eventual. Por ejemplo, miramos en este caso los requisitos del dolo eventual. Elemento cognitivo, bueno, él sabe que matar es un delito. Elemento volitivo, es decir, en este caso, el sujeto, en principio, el sujeto realiza una acción antijurídica de peligro, de riesgo, porque está conduciendo un vehículo en dicho estado, con exceso de velocidad y pasa un semáforo en rojo. O sea, genera una situación antijurídica de riesgo, de peligro. Ahora, lo siguiente, que el sujeto también se prevé el resultado. Es previsible, es probable, porque si voy conduciendo bajo ese nivel tan elevado de riesgo, es factible que pueda pasar una persona, la atropelle, la lesione, muera, alguna cuestión. Sin embargo, en este caso lo que dicen en el dolo eventual es que el sujeto, el resultado lo deja librado al azar, o sea, genera una situación antijurídica de riesgo al punto que en este caso el resultado se da por una cuestión de azar. O sea, voy manejando en tal, digamos, bajo tales circunstancias de riesgo que efectivamente sé que puedo lesionar o matar a una persona. Sin embargo, en este caso el resultado queda librado al azar, porque pues si pasa una persona se atropella, si no pasa nadie pues no se atropella a nadie. O sea, si digamos queda librado a la suerte de las circunstancias. Y en consecuencia hay una voluntad tácita del sujeto. O sea, el riesgo es tan elevado, que en este caso, pues si efectivamente se da el resultado, el sujeto lo consiente, el sujeto como tal tácitamente lo acepta. Y en consecuencia se configuraría la cuestión del dolo eventual. Y esa es la disputa tan grande que existe entre dolo eventual y culpa con representación. Sobre todo se ha dado en este tipo de casos, accidentes de tránsito por personas que se encuentran en estado de alicoramiento o consumiendo sustancias estupefacientes. Reitero, lo cierto es que, por ejemplo, las víctimas siempre abogan porque se coloque un dolo eventual para que la pena sea más alta. Lo cierto es que, en este caso, la defensa siempre tendrá que proponer que sea una culpa con representación para que la pena sea más baja. Esa es la discusión más amplia que existe en materia de derecho penal. Y las respuestas que hasta el momento se dan no son satisfactorias. O sea, no hay una propuesta, no hay una teoría que pueda delimitar esto de manera concreta, de manera específica. Simplemente hay postulados,
pero no hay respuestas concretas. Por ejemplo, de las muchísimas teorías que existen al momento para poder determinar esto, existen dos que son las más conocidas aquí en Colombia y que se encuentran dentro de la sentencia que les acabé de mencionar. Por ejemplo, la teoría de la voluntad o del consentimiento, que es una teoría finalista. Para ellas, por ejemplo, digamos, el factor para poder diferenciar entre dolo eventual y culpa con representación es el aspecto subjetivo interno de la persona. Por ejemplo, cuando hay cuando hay culpa con representación, es porque el sujeto en su mente confía en poder evitarlo. En cambio, que cuando hay dolo eventual, es porque el sujeto, el resultado, lo aprueba o lo consiente. Entonces habrá de alguna forma una cuestión de voluntad. Lo cierto es que esta teoría, que es de la escuela finalista, la teoría de la voluntad, es muy limitada, bajo el entendido de que, pues, y ahí se meten aspectos probatorios, porque así lo menciona prácticamente la sentencia, de que en este caso, o sea, ¿cómo podemos adentrarnos en la mente de una persona y saber si efectivamente el sujeto confiaba en poder evitar, o si el sujeto en este caso, pues, acepta el resultado si efectivamente se da? O sea, es algo muy difícil desde el punto de vista probatorio. Y en consecuencia, digamos, no nos da buenas luces para poder diferenciar una cosa de otra. ¿Qué tenemos entonces? Otra teoría que se postula a partir de la escuela funcionalista, que se llama la teoría de la probabilidad. Esta teoría de la probabilidad tiene unos, digamos, es una teoría que es mucho más objetiva, que es mucho más medible para poder establecer si es dolo o si es culpa. Por ejemplo, ¿cómo lo propone en este caso? Miren esta línea que estoy haciendo en la parte de abajo. Los funcionalistas comprenden que el riesgo existe en cualquier sociedad, que cualquier conducta humana es riesgosa. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con el riesgo y no lo podemos evitar. ¿Sí? Entonces, es lo que se entiende. En consecuencia, en todo ordenamiento jurídico existe lo que se llama el riesgo permitido y cuando se excede el riesgo permitido, el riesgo prohibido, o también llamado riesgo jurídicamente desaprobado. Por ejemplo, en la cuestión de la conducción, conducir es un riesgo, es un peligro, pero se permite si usted lo hace de acuerdo a las normas de tránsito, que vaya a cierta velocidad, que vaya por su carril, que respete los semáforos, que respete los peatones. Bueno, si lo hace así, pues efectivamente está actuando en riesgo permitido. Pero si, por ejemplo, usted sobrepasa el riesgo permitido, entra al campo de lo que es el riesgo jurídicamente desaprobado. O sea, por ejemplo, usted ya excede la velocidad permitida y no conduce a 60, sino 80 o a 100 kilómetros por hora. Si usted, por ejemplo, se pasa un semáforo en rojo, en este caso entra en riesgo desaprobado. Ahora, lo cierto es que lo que indican en este caso los funcionalistas es que para que se pueda cometer un delito, el sujeto tiene que estar en riesgo desaprobado. En riesgo permitido, pues no se pueden cometer delitos por lógica, porque si algo es permitido, pues no lo podemos castigar por ello. Pero si usted, en este caso, está creando un riesgo jurídicamente desaprobado, en este caso, puede cometer un delito. Ahora, ¿cómo diferencian la culpa y el dolo en este caso? Por el, digamos, por el número de riesgos que se han generado. O sea, palabras más, palabras menos. Entre más riesgo desaprobado, dolo eventual. Y entre menos riesgo desaprobado, culpa con representación. Es algo mucho más medible. Entonces, lo que hacemos prácticamente para diferenciar un dolo, un dolo eventual de una culpa con representación es medir, es sumar, en este caso es sumar riesgos. Por ejemplo, en el caso que hemos colocado, en el caso del piloto, que es el que estamos analizando en esa sentencia, uno tiene que hacer sumatoria de riesgos. Estado de embriaguez, estado de alienación mental por estupefacientes, exceso de velocidad, y dentro del mismo exceso de velocidad, que está superándose de manera muy alta la velocidad, 140 kilómetros por hora en la ciudad, además de eso pasar semáforo en rojo. O sea, hay muchos riesgos, y en consecuencia diríamos que esto es un dolo eventual. Pero si, por ejemplo, colocamos una circunstancia igual, pero no con tantos riesgos, diríamos es culpa con representación. Por ejemplo, un sujeto se pasa un semáforo en rojo, pero va solamente a 80 kilómetros por hora y no está en estado de embriaguez. Si hay riesgo jurídicamente desaprobado, pero el riesgo como tal es bajo. Si hacemos la sumatoria de riesgos, claro está, ¿no? En consecuencia, diríamos es culpa con representación. Esa es la cuestión. Entonces, lo cierto es que aquí en Colombia se asume, en ciertos casos, la cuestión de la teoría de la probabilidad. En el caso del piloto que les he mencionado, se discutió mucho esta cuestión. Y aquí en Colombia, en esa sentencia, se analizó justamente
este evento. Y aquí en este caso se consideró que aplicando teoría de la probabilidad, la funcionalista, los riesgos desaprobados del sujeto fueron demasiado grandes, fueron demasiado amplios en la sumatoria como tal, y en consecuencia se lo castigó por dolo eventual. Entonces, ¿de qué depende? Justamente de la creación de riesgos. Compañero Nicolás Cristancho. Profe, una cuestión en lo que tiene que ver con cuando le aplican la sanción penal, y es que cuando a uno por favorabilidad es mejor que a uno lo culpen por dolo eventual o por culpa con representación. No, pues por favorabilidad, por lógica, pues sería lo mejor que le apliquen a usted la culpa, porque la pena va a ser más baja. Porque claro, aplicarle dolo en este caso lo desfavorece totalmente. Sin embargo, esa es otra de las situaciones, que por ejemplo se considera que esta aplicación de esa teoría va en contra de ese principio constitucional de la favorabilidad. Efectivamente, es una crítica a esta teoría, porque debería favorecerse a la persona en esa situación, y no se hace por una cuestión de responsabilidad social, por una cuestión de víctimas, ¿sí? Pero no se hace, pero sí, efectivamente se vulnera favorabilidad con aplicación de esta teoría. Listo, bueno, muy bien compañeros, entonces esa es la situación para este tipo de asuntos. Entiendo que tienen otras clases que tienen que trasladarse, y entonces, señores, por ahora, hasta este punto llega como tal nuestra clase. Por favor, los puntos de participación al grupo. Otra cuestión, en este momento les voy a enviar las temáticas asignadas a cada grupo, porque ya están acá en el grupo de WhatsApp, la temática asignada de las causales de responsabilidad. Les voy a enviar los parámetros de fondo y de forma para el trabajo, y de antemano les digo que esta actividad tiene que entregarse, porque quería entregarla el fin de semana pasado, pero no lo hice, entonces será para el día domingo. ¿Listo? Entonces tienen un tiempo más que prudencial para poder hacerla de la mejor manera. Cualquier pregunta, me comentan, compañera Laura. Profe, ¿puede enviar las diapositivas al grupo? Ah, sí, esta también las voy a enviar en este momento al grupo. Tranquilo, no se preocupen. ¿Listo? Para que lo tengan como apunte. Listo, compañeros. Entonces, cualquier cuestión, me comentan al grupo o me comentan al interno. Ya estamos dialogando. Bueno, por ahora la actividad queda para el día domingo. ¿Listo? Compañeros, que estén muy bien, que tengan un buen día. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.